Hola chicos, volvemos a este vídeo y vamos a hablar un poquito de mí, vamos a hablar de cómo avancé desde empezar como Junior System Administrator a luego empezar a evolucionar al ambiente de Cloud y ahora en lo que estoy trabajando actualmente que soy DevOps Engineer. Entonces, dentro vídeo. Bueno, voy a explicar un poquito lo que he estado haciendo en el pasado, lo que estoy haciendo ahora y cómo empezar a evolucionar las tecnologías que hemos estado tocando. He estado aprendiendo. Bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Esto significa que empecé a aprender todos los lenguajes de programación, empecé a entender cómo funcionaban los lenguajes de programación y luego ya me fui metiendo en cosas más técnicas dentro de esos lenguajes de programación. Y en mi primer trabajo empecé a trabajar haciendo páginas web, empecé HTML, CSS, JavaScript y algo de PHP, pero no estaba tocando casi nada de PHP y la verdad es que no era nada bueno en PHP, era bastante malo en esos momentos en PHP, así que bueno, no, en ese aspecto no pasaba nada. En mi segundo trabajo empecé a trabajar como System Administrator en una empresa, entonces en esa empresa estaba trabajando con Docker, Kubernetes, Continuous Integration, Google Cloud, Amazon Web Services y aprendí un montón de cosas sobre estas tecnologías. Esta empresa se dedicaba a crear proyectos y moverlos a producción. Entonces teníamos proyectos súper grandes, súper escalables, en los que yo empezaba a entender lo que era crear una pipeline y automatizar un proyecto, que yo en esos momentos no sabía nada de eso. O sea, yo decía, bueno, pues tenemos el servidor, metemos la aplicación en el servidor y la aplicación acabará corriendo. Pero yo no conseguía entender cómo podíamos tener diferentes versiones sobre un servicio y, por ejemplo, enviar cierto tráfico a una instancia y quitar cierto tráfico de otra instancia. Cuando tenemos load balancers y auto-scaling groups y launch configuration en Amazon Web Services, tratamos esto. La instancia que tiene la versión más vieja, oldest version, del launch configuration va a dejar de enviar tráfico a esa instancia. Entonces yo empezaba a entender todos esos conceptos. No tenía ni idea sobre S3 buckets, compute, networking en entornos cloud. No sabía cómo configurar una VPN site to site, pero empecé a aprender, empecé a investigar, empecé a leer muchísimo, sobre todo contenido en inglés, y empecé a aprender todo lo importante sobre metodologías Agile también. Empecé a aprender cómo empezar a desplegar proyectos de forma rápida y automatizada. Por ejemplo, si tenemos que desplegar un proyecto en Amazon Web Services, vamos a poner un ejemplo de una página WordPress o un e-commerce, un PrestaShop, un Magento. Yo decía, vale, pues creamos la instancia, VPC, networking, todo lo que necesitemos, Elastic IP y empieza a instalar todo. Y esto se puede hacer, pero no es lo correcto para automatizar todo. Lo correcto es, por ejemplo, tener un stack en Terraform, en CloudFormation, como Infrastructure as Code, infraestructura como código, vale, perfecto. Y cuando se haga un nuevo proyecto sobre eso, igual solo hay que hacer ciertos cambios en el stack de CloudFormation, de forma que vamos a poder desplegar un montón de proyectos diferentes con una plantilla, un stack muy parecido. Entonces, por ejemplo, tenemos un file de CloudFormation que se llame, por ejemplo, wordpress.yaml y luego tenemos un fichero, un script que lanza ese fichero que se llama, por ejemplo, deploy.sh. Entonces tú en ese fichero, en ese script, le puedes dar diferentes variables. Entonces le puedes decir, vale, pues desplegué este proyecto que se llamaba PrestaShop 1, pero ahora le voy a dar a este stack el nombre de PrestaShop 2 o el nombre de la empresa. Entonces ya sabes cómo desplegar diferentes proyectos y tener diferentes stacks. Entonces es bastante interesante. Estuve estudiando mucho una certificación de Google Cloud, pero empecé a interesarme bastante más por Amazon Web Services porque era como el provider cloud más importante y estaba diciendo, quizás debería enfocarme más en Amazon Web Services. Entonces empecé a prepararme la certificación de Cloud Practitioner y bueno, me saqué dicha certificación.
Ahora os voy a contar mi tercera experiencia trabajando como informático. Pues mi tercera experiencia fue marcharme a Austria, a Viena, donde resido actualmente. Ahora mismo estoy aquí trabajando y me marché a una empresa de consulting. Entonces, me marché a una empresa en consulting en un país que se habla alemán. Yo hablaba más o menos inglés en esos momentos. Entonces, bueno, conseguí trabajo después de un mes de moverme a dicho país, a este país, y empecé a trabajar en una empresa de consulting. En esta empresa en consulting, pues empecé a hacer tareas más dedicadas a cloud, todo sobre Amazon Web Services, pero dedicadas como más a networking. Aquí empecé a prepararme la certificación de Amazon Solutions Architect Associate y me conseguí esta certificación de Amazon Solutions Architect Associate y bueno, y la verdad que muy contento conseguí esta certificación y después de un año ya en esta empresa trabajando con Terraform, CloudFormation, todos sobre Amazon Web Services, mucho Docker, aprendí muchísimos conceptos en Docker que no había aprendido anteriormente porque entré mucho en teoría. Es muy importante cuando estamos aprendiendo una nueva tecnología entrar en la teoría. Es súper importante porque es muy interesante entrar en la parte de sistemas y ir al grano, pero cuando de verdad quieres aprender qué está pasando en un container o qué podemos optimizar en una aplicación, hay que entender todas las partes. Por ejemplo, en el caso de Docker, en el caso de Kubernetes, si quieres que aprender Kubernetes, tienes que saber antes Docker, o sea, es la base. Por eso he creado el grupo que tenéis aquí abajo de Telegram sobre Docker, Kubernetes y todo lo que se dedica a sistemas, a desarrollar software. Y bueno, y podéis comprar, en el caso de que queráis, el curso de Udemy que tengo sobre un máster de principiante experto en Docker y estoy preparando uno sobre Kubernetes. Y como cuarta experiencia, en Viesur, Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group es una startup. Realmente estoy trabajando con Kubernetes, Continuous Integration, Pipelines, ayudando a desarrolladores a optimizar código, temas de vulnerabilidades con X-Ray, Artifacts. Cuéntame tu experiencia aquí abajo y podemos intercambiar diferentes tips. Un saludo.